gusto de saludar para hacer el análisis a la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón. Nuevamente te saludo con gusto, Eunice, bienvenida. Y bueno, ¿cómo lees esta demanda que el gobierno mexicano tiene a estas empresas armadoras de armas y bueno, toda la violencia que se ha desatado en México? Te doy la bienvenida, Eunice. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada mencionar que está científicamente probado que la disponibilidad de armas sin duda causa violencia y causa violencia homicida. Y desafortunadamente en lo que es la relación México-Estados Unidos y en nuestra frontera norte del país, el tema difícil se ha quedado del lado mexicano, que es decir, los homicidios, la cantidad tan grande que tenemos de homicidios dolosos en varios puntos de nuestra frontera norte, mucho tiene que ver con la disponibilidad de armas, con el tráfico de armas, no solamente, por supuesto, que ya esto que ya hablabas de Rápido y Furioso, que fue pues muy notable en su momento, pero es algo que sigue sucediendo actualmente, ese tráfico de armas, de la cual pues hacen sus arsenales también los grupos del crimen organizado. Y no es casualidad que tengamos una buena parte de nuestros homicidios dolosos justo en estos puntos fronterizos. Se calcula que a México llegan cada año más de 200,000 armas provenientes en el 41% de Texas, el 19% de California y el 15% restante de Arizona. Entonces, realmente sí estamos teniendo ahora sí que una proveeduría desde Estados Unidos. Entonces, me parece, la mayoría de estas armas además son rifles y pistolas semiautomáticas, ¿no? Y un ejemplo de ello, bueno, son los famosos cuernos de chivo, que son en parte las favoritas de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, me parece primero que nada interesante. No es la primera vez que el gobierno mexicano hace alarde de esta corresponsabilidad que debemos tener en el tema de las armas y del tráfico de las mismas. Sin embargo, sí, pues es la primera vez que se hace algo tan grande y bueno, que además se están poniendo sobre la mesa varios puntos y creo que eso hay que celebrarlo por parte del gobierno. Si esto va a tener o no éxito ya es otra cosa. Recordemos que primero que nada tenemos en Estados Unidos la segunda enmienda a la Constitución que justamente protege el derecho del pueblo estadounidense de poseer y portar armas. Y esto ha sido parte del problema, es decir, estas armas, el gobierno hoy mexicano demanda que derivado de esta fabricación de armas y de la promoción que también estas empresas hacen con grupos de crimen organizado, pues tenemos estos homicidios y está pidiendo en razón de eso, ahora sí que una remuneración al respecto a varias empresas que son las demandadas. Las empresas, por supuesto, están desestimando la demanda del gobierno mexicano. Sin embargo, bueno, ahí creo que no son las únicas demandas que tienen ya demandas de familiares, otros litigios en curso, ¿no? Algunas de estas empresas tienen ya, por ejemplo, Smith & Wesson, quienes enfrentan ya 11 procesos judiciales con distintas cortes en Estados Unidos por tiroteos y por el argumento principal del gobierno mexicano, que es la negligencia en la promoción engañosa justamente pues de sus productos. Entonces creo que ahí sí hay un punto importante mexicano aquí en términos ya ahora sí que legales. Ahí pues la ley mexicana finalmente el daño ocurrió de este lado de la frontera, ¿no? Que es lo que se argumenta que entonces debería ser algo mexicano, pero pues sí es importante que las compañías puedan ahí, aunque ellos desestimen, dicen que carece de fundamento, pues que sí pueda haber un seguimiento y ojalá sí pueda esto mover más las cosas y quitarles poder a estas empresas, porque hay que decirlo, al poder financiar hasta campañas políticas, pues son empresas muy fuertes en Estados Unidos, ni hablar de la época del Club La Fuerza, que estas empresas... Eso justamente te quería preguntar. La Asociación del Rifle en los Estados Unidos inclusive ha financiado, ha aportado a campañas, inclusive pues ha llegado hasta el grado de estar muy cercano a colocar presidentes de los Esta
presencia, esta presión que pueda llegar a tener en los Estados Unidos, pues también me imagino que va a ser definitoria, sobre todo pensando en lo que decía hace un momento el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una pregunta que me imagino que los lobistas de las armerías están poniendo en la discusión, es que si este litigio podría abrir la puerta para demandar a Estados Unidos por conflictos que suceden en nuestro país. ¿Cómo argumentar esto? Porque bien lo comentas, la violencia pues está dando aquí en México, Eunice. Pues efectivamente creo que en ese sentido tiene un punto importante el gobierno mexicano al pedir esta millonaria indemnización por las muertes y ejecuciones celebradas por los miembros del crimen organizado del lado mexicano con armas, por supuesto, producidas en Estados Unidos. Entonces, como ya también aclaró la Cancillería, la demanda no pretende dictar cómo deben fabricarse y venderse las armas de fuego en Estados Unidos, pero sí responsabiliza, y eso es una realidad que se puede probar con datos. Incluso hay varios estudios de a cuánta distancia de las armerías de Estados Unidos ocurren buena parte de los homicidios, y bueno, simplemente responsabiliza a los demandados, en este caso a estas empresas, por lo sucedido. Creo que esto le ha dado mucha visibilidad al gobierno mexicano. Incluso el canciller Ebrard fue elegido como la persona del año por la Asociación de Control de Armas en Estados Unidos, que justamente busca frenar la exportación y la expansión que han tenido las armas de fuego hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia México, que además también, pues dicho sea de paso, este tráfico ocurre en total impunidad, ¿no? Sí estamos viendo de pronto detenciones de narcotraficantes que quieren traficar sustancias o personas, pero nada de eso vemos, por ejemplo, en el caso de esta distribución tan grande de armas. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto estas imágenes, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación con armamento y con un equipamiento que pareciera propio de una institución, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el peligro y la negligencia por parte de estas empresas. Entonces, el argumento central es ese, la negligencia de la venta, en la distribución, en la fabricación de estas armas, que finalmente terminan con un daño mayor, que es la pérdida de la vida de miles de personas del lado mexicano. Porque también otra cosa que hay que mencionar es que desafortunadamente el homicidio sigue siendo uno de los problemas principales en materia de seguridad en nuestro país, y repito, siendo la frontera en varios puntos, en varios estados, uno de los lugares que mayor número de homicidios concentran, y pues el homicidio sucede por la presencia de estas armas de fuego, que además también debiera preocupar otras cosas a los estadounidenses, como es el tema de los incidentes que han ocurrido incluso en espacios públicos, en escuelas, etcétera. Al final, la disponibilidad de armas sin duda genera violencia, y la letalidad del conflicto puede ser mayor. Sí. Recuerdo ese discurso que en su momento, que el ala más conservadora del Partido Republicano, Trump, una vez dijo que pues si estuvieran más armados habría más paz, lo cual pues verdaderamente contradice a todos los esfuerzos que es desarmar. Y no nos vayamos tan lejos, Eunice. El día de hoy un tiroteo en el metro de Nueva York dejó por lo menos 16 personas heridas. Esto el día de hoy. Bueno, es así la violencia, Eunice. Muchísimas gracias por este análisis, te agradezco y seguimos al pendiente. Muchas gracias, y bueno, ahí nada más recordar que en todo el país circulan cerca de 15 millones de armas, y el 85% de estas ingresaron de forma ilícita. Nada más dejarlo sobre la mesa, y como tú dices, estos incidentes como el de hoy son desafortunadamente el pan de cada día. Entonces todavía la reflexión tuviera que ser mayor y no simplemente concentrarse en este, que es un argumento importante del gobierno mexicano.